Hoy, 25 de agosto del 2020, se cumplen 120 años del fallecimiento del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, una de las mentes más brillantes en la historia de la filosofía y el filósofo que probablemente yo más admiro y uno de los que definitivamente más me he dedicado a estudiar y que pues a estas alturas de la vida y yo creo que ni siquiera en lo que me quede de vida voy a terminar de estudiar realmente, porque son muchas las cosas que se pueden abordar de él y que ha ejercido influencia muy grande en otros pensadores de la talla de Michel Foucault y del mismísimo Martin Heidegger y otros grandes pensadores de la época actual. Entonces, las reflexiones que voy a hacer el día de hoy se van a centrar en, digamos que en los legados o en el legado que ha dejado Nietzsche para la filosofía actual y para un pensamiento y para una sociedad en la que vivimos, en la que su pensamiento todavía tiene mucho que decir, tanto de nuestra situación como de lo que estamos viviendo actualmente. Entonces comienzo. Lo primero que hay que decir es que uno de los legados más importantes de Nietzsche es el haber revelado que el conocimiento es una práctica de dominación y de modificación de nosotros mismos. Sí, que el conocer es equivalente a modificar, a transformar la realidad en la que vivimos, responde a una voluntad o a un querer dominar y controlar el mundo y la realidad y a nosotros mismos como seres humanos. ¿Sí? También Nietzsche se destacó por ser un filósofo que mostró un amor tremendo a la vida. De hecho, él en su constitución fisiológica tuvo una gran cantidad de problemas físicos, una gran cantidad de problemas que, digamos que de una u otra manera, o mejor dicho, marcaron lo que tenía que ver con su vida, su pensamiento, todo lo que era él, pero aún así, y a partir precisamente de todos esos, digamos que avatares o azares que tuvo en su vida, supo precisamente a partir de ahí encontrar una fuerza que lo llevara a hacer esa afirmación de la vida que es como una de las cosas más principales que tiene básicamente su filosofía. Sí. Lo segundo es que a partir de esa afirmación de la vida, Nietzsche plantea que el objetivo del conocimiento no es el que tradicionalmente ha manejado la filosofía, que es el de precisamente conocer el mundo, alcanzar una verdad de tipo científico, de tipo filosófico acerca de cómo son las cosas, de revelar el ser o las cosas tal y como son, sino que el objetivo del conocimiento debería ser intensificar la experiencia de vida, hacer que la vida sea realmente válida de vivir, por así decirlo, que se permita la afirmación de la vida en contra inclusive muchas veces de prácticas filosóficas, científicas, morales, religiosas, que le impiden a los seres humanos disfrutar la vida en el sentido estricto del término. Nietzsche fue un filósofo que se fue contra la moral establecida, que en su brillantez como filósofo, digamos que lo que plantea es que la filosofía básicamente debe de ser ese instrumento para hacer añicos o para, mejor dicho, destruir o suprimir los grandes ideales con los que hemos construido nosotros todas nuestras culturas, nuestras civilizaciones, que serían esos ideales del bien, de la razón, de la verdad en sí mismas, como cosas o como seres que tienen una realidad en sí que nosotros debemos de descubrir, debemos captar y que debemos seguir de la misma manera, sin importar pues nuestras distinciones de culturas, nuestras singularidades históricas, los momentos en los que vivimos y las particularidades que manejamos como individuos y como sociedades. Para Nietzsche eso es la filosofía. Debemos de sustituir o debemos de dejar de adorar esas categorías del bien, la razón, la verdad, como si fueran dioses, ¿sí? Como si fueran ídolos con los cuales nosotros muchas veces edificamos nuestra vida e inclusive hacemos que la vida sea insoportable en todos los sentidos del término, ¿sí? Definitivamente lo otro que hay que tener en cuenta es que
Nietzsche sabía muy bien que la vida es absurda, ¿sí? O sea, que la vida no se deja captar por categorías racionales, por categorías o explicaciones como las que la filosofía tradicional ha pretendido elaborar, ¿sí? Y lo que básicamente plantea es que hay una relación entre la verdad y la fortaleza vital, ¿sí? Hay algo que luego va a retomar Foucault en todo lo que tiene que ver con su pensamiento, con el desarrollo también de su pensamiento. Foucault fue un filósofo provocador de esos de los que habló Nietzsche, en la que se habla de la fuerza de lo verdadero. Nietzsche fue el pionero, por así decirlo, en la época actual, de ese pensamiento de la fuerza de lo verdadero que muestra la relación entre la verdad y unas fuerzas que hacen que precisamente los seres humanos nos inclinemos u optemos por seguir ciertos regímenes de verdad o ciertos discursos de verdad con los cuales le damos sentido a la vida o hacemos las cosas que hacemos. Sí. Entonces, otra cosa que hay que tener en cuenta dentro del pensamiento de Nietzsche es básicamente lo que tiene que ver con el conocimiento valorativo y transformador. Para Nietzsche, todo conocimiento debe ser un conocimiento valorativo y transformador, pero para afirmar la vida, como ya lo habíamos hablado ahora, ¿cierto? Y aparte de eso, a partir de esa situación del conocimiento como afirmación de la vida, Nietzsche va a hacer una crítica muy fuerte al conocimiento científico, ¿sí? Como un conocimiento que sirve para dominar, más no para vivir la vida. Entonces tenemos que el problema de la verdad es un problema de la verdad como conocimiento que es dominativo del mundo, pero no como conocimiento para disfrutar y digamos que manejar una vida que sea firme, que se pueda vivir sin necesariamente destruir o pretender dominar o someter las cosas a nuestro alrededor, ¿sí? También de igual manera, Nietzsche plantea a partir de su crítica al conocimiento que la racionalidad no fue lo primero en la vida humana, ni el fundamento de todo lo que nosotros hacemos. Nietzsche lo que muestra a lo largo de todas sus obras, o a lo largo de la mayoría de sus obras, es que en la vida humana no hay una racionalidad, no hay una razón que sea ese fundamento o ese eje que construye nuestra vida. Y por lo tanto la verdad es un error y es una ficción. Entonces, objetivar, clasificar, cuantificar equivalen a dominar. Y esa dominación le quita un valor a la vida y la niega. Entonces la ciencia reduce la diversidad de la realidad cuando busca precisamente generar una dominación del mundo. Y eso precisamente es algo que todavía, y más aún en el mundo en el que estamos viviendo, tiene una vigencia realmente impresionante porque estamos viendo resultados realmente importantes y significativos, efectos importantes de esa dominación científica en lo que tiene que ver con cuestiones como la crisis climática, las situaciones que estamos viviendo ahora también por esta pandemia del coronavirus y todo lo que se puede ver a partir de esas ansias de dominación que manejamos los seres humanos, ¿sí? Entonces, ya a partir de ahí, digamos que me voy a centrar un poquito en lo que tiene que ver con la experiencia de Zaratustra. Zaratustra fue probablemente la obra en prosa o en cierta manera con un estilo literario más importante o una de las más importantes que se han desarrollado en la historia de la filosofía, ¿sí? En esa obra Nietzsche prácticamente yo creo que ahí condensa o se puede apreciar todo lo que es su pensamiento de la vida, del conocimiento, de cómo debe concebirse la existencia humana, de lo que necesitamos hacer para poder, digamos que superar todo lo que él criticaba de la cultura, de la moralidad y de todas nuestras prácticas de vida. Entonces, en Zaratustra, digamos que en líneas generales Nietzsche plantea el error de creer en la existencia en sí misma del bien y del mal. Zaratustra mismo, como personaje que él desarrolla en esa obra, es la expresión de la fuerza vital que afirma la vida, ¿sí?
Entonces, en esa obra también aparece lo que tiene que ver con la muerte de Dios, ¿sí? Que en este caso sería la muerte de la metafísica occidental. Cuando Nietzsche habla de que Dios ha muerto, no está hablando de una muerte literal de un Dios cristiano o de ningún tipo de Dios de ninguna religión de las que conocemos, sino que básicamente está planteando la necesidad de acabar con todos los valores, con todos los ídolos que hablé ya al comienzo de este audio, que se han erigido en nuestros objetos de adoración, tanto en la filosofía como en la ciencia y demás. Entonces Nietzsche en Zaratustra y en su obra en general, en su pensamiento, muestra que lo que subyace a todo conocimiento es una valoración determinada de la vida y de las cosas, que la desvalorización de lo sensible es lo que hace que precisamente, digamos, que sea necesario replantear cómo estamos viendo nosotros la vida, bajo qué puntos de vista vivimos nosotros nuestra vida, y en ese sentido, todo lo que son ficciones metafísicas deberían ser superadas. Ficciones entendidas como esencias de otro mundo, de otra realidad, o cuando se habla de trascendentalismos, de cosas que se supone tendrían una realidad en sí, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces Nietzsche básicamente a partir de la muerte de Dios, de la idea de la muerte de Dios, muestra la arbitrariedad que subyace a todo proceso de conocimiento y de metafísica y de todo lo que tiene que ver con los saberes y los discursos humanos. Entonces la muerte de Dios es la muerte de la realidad de las esencias, ¿sí? Entonces en ese sentido no es un nihilismo, o lo que dice Nietzsche es que se debe superar esa etapa de nihilismo que sería como la negación, esa negatividad con la cual digamos que ya perderíamos toda posibilidad de valorizar las cosas, de darles un valor, sino que lo que plantea Nietzsche es sustituir esos valores, esa manera de ver el mundo, de ver las cosas, por otros nuevos valores que nos permitan, digamos, que tener una vida, digamos, que más acorde con lo que nosotros somos como seres humanos, ¿sí? Entonces es desaparecer los principios trascendentales que han definido esa vida, ¿sí? Y en ese sentido, lo que dice Nietzsche también es que, y lo que estamos viendo también hoy en día en cierta manera, es que realmente nosotros no hemos llegado efectivamente a esa muerte de Dios. ¿Por qué? Porque todavía seguimos teniendo fe en la diosa razón, en el progreso, y porque hay unos parecidos muy importantes entre la ciencia y la religión, que tienen prejuicios, que manejan valoraciones dogmáticas, que son metafísicas y nihilistas. Entonces, manejan lo que se llama la ficción del motor interno de la historia, que es la ficción del progreso, ¿sí? Ese progreso que nos tiene precisamente, digamos que ante unas situaciones bastante complejas en el mundo en el que vivimos. Sí, eso es básicamente en líneas generales lo que plantea la muerte de Dios en Nietzsche. Y el ateísmo del que habla Nietzsche es un ateísmo de la voluntad, ¿sí? Ese ateísmo que no se logra aún por lo que ya acabamos de decir ahora, que es precisamente desembarazarse o suprimir toda valoración trascendental y simplemente sustituir eso por una afirmación de nosotros mismos como ser humanos, ¿sí? La primera transvaloración para una nueva tabla de valores, por así decirlo, para la vida sería que el ser y el devenir coincidan en este mundo, que nos desembaracemos de toda metafísica que hace que renunciemos a la vida, que no amemos la vida en el sentido estricto del término y que se convierte precisamente en el fundamento de toda metafísica para el filósofo alemán, ¿sí? Ese miedo a la vida en el sentido estricto del término. A partir de ahí surge la idea del eterno retorno, que es precisamente esa idea del eterno retorno es una de las ideas más, digamos que complejas y más, digamos que interesantes, por así decirlo, dentro del pensamiento de Nietzsche, porque en ella Nietzsche va, digamos que a mostrar para él como qué sería, en cierta forma, por así decirlo, entre comillas, el sentido de la vida, que es mostrar precisamente que hay una infinitud del tiempo y hay una finitud de todo lo que se desarrolla en el tiempo. Entonces el eterno retorno es simplemente todo lo que es finito que se repite en esa infinidad del tiempo.
Lo finito que somos nosotros, que son las cosas que hay en el mundo, se repiten, vuelven a aparecer como en un ciclo, en esa infinitud del tiempo que no tiene pues fin, ¿sí? Entonces, la eternidad nietzscheana está insertada en el corazón mismo de la vida. Para Nietzsche la eternidad no pertenece a otro mundo, no pertenece a otra realidad, no pertenece a algo que esté más allá de la muerte, sino que la eternidad es la vida misma. La eternidad es la vida misma entendida como tiempo. Es entendida como esa vida que está insertada dentro de la infinitud del tiempo. Y en ese sentido, el eterno retorno no se debe tomar en un sentido literal, sino más bien como una actitud vital frente a la vida, donde se la quiere con todo el paquete que ella implica y no a medias. ¿Qué quiere decir querer la vida con todo el paquete? Que nosotros la aceptamos con todo lo que viene, con placer, dolor, sufrimientos, momentos agradables, satisfactorios, etcétera, etcétera. El eterno retorno es querer todas las alegrías y las penas de la vida y no desear que solamente unas hayan pasado y no vuelvan a repetirse, ¿sí? El eterno retorno también es la afirmación total de la vida, con todo lo que nos ofrece, ¿sí? Sin desearle cambiar nada, y entonces amar nuestra vida singular sin renegar nada de ella. Entonces no es que nos conformemos con lo que tenemos, ni que seamos fatalistas, sino que simplemente queramos toda la vida con todo el paquete que tiene. Entonces en ese sentido se parece a esas ideas del amor que digamos que no mucha gente hoy en día quiere desarrollar, ¿sí? Entonces es el vivir el aquí y el ahora sin desear una vida en otro mundo, sin depender de un Dios. Superar y cancelar la finalidad, el para qué que nos arroja fuera del eterno presente, del ahora. Vivir el ahora, disfrutar el ahora, no abocarnos a un futuro lejano o a una posible salvación o a un posible trabajar para prepararnos para una muerte y para una posible vida en otra parte, ¿sí? Entonces a eso es lo que se refería Nietzsche básicamente con el eterno retorno, el querer el azar de la vida, que la vida es un azar, que la vida no tiene causalidades, no tiene una lógica racional interna y que precisamente eso es lo que hace que sea digna de ser vivida, precisamente porque es un azar, porque es una sorpresa, porque son coincidencias y es algo fortuito que no se puede apresar en categorías racionales. Entonces, a partir de ahí viene la idea del superhombre en Nietzsche, que no es nada que tenga que ver con un ser con habilidades especiales ni nada de eso, sino que es un cambio radical de las valoraciones morales. Eso es lo que básicamente quiere mostrar Nietzsche con la idea del superhombre. Entonces, el superhombre no es una superioridad racial, no es una superioridad étnica, no habla de eso, sino que es una superioridad del espíritu, del individuo en su singularidad. Es el individuo que es capaz de coger y a partir de un trabajo de sí, de un desarrollo de su espíritu, logra elevarse por encima de la mediocridad del hombre moderno, ¿sí? De ese hombre moderno que practica la democracia, que está insertado en el Estado social de derecho. Nietzsche fue un crítico tremendo de la democracia. De hecho, él estuvo en contra del Estado moderno de derechos democráticos. Ese es otro de los grandes legados que maneja su pensamiento. Y decía que los individuos podían coexistir, podían existir grandes individuos y una masa que viviera en condiciones dignas, o que al menos digamos que pudiera vivir en cierta manera. Entonces, para Nietzsche la democracia forma parte de la decadencia de la sociedad occidental y de las sociedades modernas, sencillamente porque en ella todos los seres humanos quieren equipararse y en cierta manera esa equiparación y esa igualación, por así decirlo, cancela la posibilidad de las jerarquías, del sobresalir, del resaltarse, inclusive del libre desenvolvimiento de los grandes espíritus, de los grandes individuos que pueden aparecer en esta vida, ¿sí? Entonces eso es lo que precisamente plantea la idea del superhombre. Y por último, para finalizar esto, quiero hablar de un poquito de lo que fue el Anticristo, otra de esas grandes obras que he tenido la posibilidad de leer ya 2 veces y de hecho la voy a volver a leer otra vez.
El anticristo en Nietzsche es básicamente el enemigo de la religión cristiana, no como un satánico como un demonio, sino más bien contra la moral o contra los valores morales de la cristiandad, ¿sí? Entonces, para él, como filósofo, lo que tenemos que superar es precisamente esa mediocridad de esa moralidad en la que estamos insertados actualmente, en donde, por ejemplo, en la época moderna ya no vivimos ni bajo los viejos valores, pero tampoco creamos otros valores completamente diferentes. Es una sociedad de hombres light, banales, superfluos. Entonces, lo que plantea Nietzsche es que superemos precisamente todo eso y desarrollemos una voluntad de poder que sea acorde con lo que sería nuestra vida, ¿sí? Que se expresa precisamente en nuestro organismo como fuerzas múltiples y diversas que tenemos y que están presentes ahí, pero que también están presentes en el mundo, ¿sí? Entonces, en eso básicamente se resume precisamente lo que tiene que ver con el anticristo, ¿sí? El anticristo contra la moralidad cristiana, contra las ficciones del yo, de la conciencia, afirmación del ser cuerpo, del ser una multiplicidad de fuerzas y de vida pulsional que se maneja en nuestro cuerpo. Klosowski habla de eso en Nietzsche y el círculo vicioso, una obra que en este momento todavía estoy leyendo hace unos días y que tiene un ensayo brillante sobre el pensamiento de Nietzsche y de lo que tiene que ver con las interpretaciones o la forma en que Nietzsche, a partir de su propia experiencia de vida fisiológica, tenía del cuerpo y de todo lo que tiene que ver con lo orgánico. Entonces, en el Anticristo se plantea básicamente las ficciones del lenguaje en relación con las del yo, ¿sí? Esas ficciones son las que se tienen que superar, ¿sí? O en cierta manera como digamos que no permitir que nuestra vida se defina a partir de ellas, ¿sí? Sino que es la posibilidad de dejar liberar las fuerzas inconmensurables de la vida, ¿sí? A partir de, digamos que de otras formas de comunicación o de ejercicio precisamente de lo mismo, ¿sí? Entonces yo creo que con eso podemos terminar hasta ahí. Ese es como el legado más grande de Nietzsche, en general en lo que tiene que ver con todo su pensamiento. Ese legado que luego van a continuar Foucault y otros pensadores a partir de lo que tiene que ver con la genealogía de todo lo que subyace a nuestra cultura, de todo lo que subyace a lo que somos como seres humanos, y precisamente el mostrar que la vida, tal y como la tenemos hoy en día, es digna de ser vivida, que debemos disfrutar esta vida, que es lo único que sabemos con certeza que tenemos, y también otra de los grandes legados precisamente que tiene Nietzsche para la época contemporánea es precisamente el mostrar cómo los seres humanos, en el sentido estricto del término, digamos que no hemos logrado en líneas generales, digamos que vivir la vida de una manera acorde con lo que somos como cuerpo, como fuerzas pulsionales, que nuestra moralidad inclusive hace que, digamos que nos coaccionemos, nos limitemos demasiado y esas limitaciones hacen que muchas veces nuestra vida sea, digamos que llena o esté atravesada muchas veces por sentimientos y por cosas que la hacen muchas veces de pronto difícil de vivir, sí, sentimientos como la culpa y demás. No siendo más, yo creo que podemos dejar hasta ahí. Espero que los que escuchen este audio les haya gustado en líneas generales esta reseña. Es una reseña un poco improvisada, de pronto no estuvo tan estructurada como a muchos les gustaría, pero pues era la idea de hacerlo para, pues, digamos, conmemorar estos 120 años de su fallecimiento. Un feliz día para todos.